Recordarán que dejamos a nuestro Robin Hood bíblico huyendo de la ciudad de Keila. Para fortuna de él, encontró el sitio perfecto para esconderse. Allí hay, hasta el día de hoy, manantiales de agua dulce que desembocan en exuberantes cascadas. Es una vegetación selvática e innumerables cuevas en los rocosos riscos, y todo eso en las alturas del Mar Muerto. Hay un punto de observación natural en la cima en donde usted puede ver a varios kilómetros a la redonda los pasos de sus enemigos. Imagínese entonces agujeros gigantescos en medio de las rocas, rodeadas de abundancia selvática. Manantiales de agua dulce que convierten a esas cuevas en el paraíso de la cabra montés. Pues bien, David y sus varias decenas de subversivos están en esas rocas, en esas cuevas. La Biblia llama a ese sitio En-Gedi. Se traduce al español como el manantial de la cabra montés. Y allí fue donde David perdonó, cuando menos en 2 ocasiones, la vida a Saúl, en una de las escenas más hermosas de todo el Antiguo Testamento. Mientras la estudiamos, es probable que Dios tenga algunas cosas que decirnos en el sermón de hoy titulado Perdón en el manantial de la cabra. Vayan en sus Biblias hasta el primer libro de Samuel, capítulo 24. Se quedan sentaditos. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Nuestro sermón de hoy, Perdón en el manantial de la cabra. Vamos hasta el verso 1, capítulo 24. ¿Sus Biblias están listas? Dice: Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, pon de tu gracia en este estudio y que tu Espíritu Santo ministre el nuestro. En tu nombre lo rogamos. Amén. Los historiadores aún discuten sobre qué significa cubrirse sus pies. Las opiniones van desde descansar por un breve momento hasta protegerse de la mirada de sus hombres por sus necesidades fisiológicas. Lo importante no es lo que ellos discuten. Para nuestra historia, lo importante es saber que entró a esa cueva mientras perseguía a David, y David y sus hombres estaban allí dentro. Saúl entró absolutamente solo. Para sorpresa de todos, mire lo que sucedió. Cuando David se dio cuenta que allí estaba quien buscaba su cabeza y que Dios lo había puesto a su merced, quienes le acompañaban, los subversivos, insistieron: ahora acierta tu lanza contra su pecho y conviértete desde hoy en el nuevo rey de Israel. Todos creyeron que eso era lo que David haría, pero él, sigilosamente, de la forma que solo un atlético guerrero podía hacerlo, a hurtadillas se acercó y cortó el borde del manto de Saúl hasta que éste salió de la cueva. Minutos después, la turbación en el corazón de David fue grande, porque él sintió
que había irrespetado a su rey. Qué extraño, ¿no? Es que su rey es el que le estaba buscando para cortar su cabeza, pero él se sintió arrepentido de haber irrespetado, porque él consideró que cortar el borde del manto de su rey era un grave irrespeto delante de Dios. Sus amigos subversivos le reprendían, pero él dijo: nadie tocará al ungido de Dios. Y así, sin quererlo, David escribió una doctrina en cuanto a su misión y autoridad se refiere. Intente por un minuto usted usar el calzado de David siendo un fugitivo. No ha hecho usted nada para que el rey lo persiga, pero él cree que usted es un delincuente. Le ha quitado absolutamente todo, de la noche a la mañana: esposa, trabajo, reputación, amigos. Le ha quitado totalmente todo, solo falta su cabeza. Y de pronto, Dios lo pone allí frente a usted a un tiro. Le pregunto, ¿usted guardaría su lanza o le perdonaría la vida? ¿Qué haría usted? ¿Sentiría espanto porque irrespetó al que quiere cortar su vida con haberle cortado el borde de su manto? No hay duda de que este hombre tenía el corazón de un gigante. Sorprende cuando uno ve lo que había en el corazón de David. Y es ahí en donde yo repito, David da lecciones quizás sin querer darlas, pero está enseñando su misión, autoridad y otras cosas más a esos casi 600 hombres que ahora lo siguen. No solo se las da a ellos, sino que también a mí. Y algunas de esas lecciones son las que quiero recalcar, porque a lo mejor también le sirven a alguien más. Miren el capítulo 24, verso 6. 24:6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Todavía le dice mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Otra lección que yo debo aprender: todos, absolutamente todos, llevamos a un Saúl dentro de nosotros, aun cuando no nos hayamos dado cuenta. Tarde o temprano, cuando hayan puesto frente a nosotros a nuestro enemigo, entonces saldrá a luz el Saúl o el David que todos llevamos dentro. Y por ahora, solo Dios y el tiempo saben si habrá un momento en nuestras vidas en donde vamos a dejar salir a flote a ese Saúl. Por ello no se sorprenda ni se victimice que frente a usted haya hoy mismo un tirano de la dinastía del rey Saúl que está haciéndole la vida miserable. Hablo de que quizá su jefe le está maltratando y le está explotando. Y usted sueña el día en que pueda desquitarse. Lo ha acariciado la manera de cómo responder a sus groserías. Pero todavía parece que no ha encontrado la oportunidad. Y hasta ha soñado cómo va a responder. También estoy hablando de ese suegro que le ha arruinado la vida tanto tiempo. Suegro o suegra,
Desde que usted está de novio de su esposa o novia de su esposo, ellos se han entrometido, han fastidiado y han intentado arruinarle la vida. Usted sueña el día en que vendrá el primer bebé y empezará a vengarse, porque no se los prestará, no querrá compartir con ellos y les hará sentir cuánto repudio siente hacia ellos. Sin olvidar ese otro ejemplo de ese hombre o de esa mujer que se marchó cuando usted apenas era un niño. Resulta que usted ha vivido sin papá casi toda su vida. Y de pronto, ahora aparece cuando usted ya es un adulto o cuando usted ya es una mujer adulta. Y para colmo de males, parece que lo que quiere es dinero. Tengo otros ejemplos para referirme a esto. Sin embargo, creo que a esta altura usted ya se ubicó en esa persona que se postula en su propia vida según el linaje del rey Saúl. Yo me uno a usted si me dice que cómo nos gustaría reclamar nuestros derechos y poner en su sitio a los que nos han lastimado. Y si es Dios el que los pone en mis manos, con más razón para desquitarme tanto dolor que me han provocado. Pues bien, atentos. Si esa es su intención y si usted o yo soñamos con el momento en donde este mundo dé vueltas y al fin estén a un tiro de golpe aquellos que tanto daño nos han hecho y seguimos deseando ese momento, les tengo que decir esto. Si esa fue la intención de venir a hacer su propia justicia, yo creo que usted perdió su tiempo en venir a la iglesia. Porque si su decisión es hacer su propia justicia, usted no necesita venir y estudiar la Biblia. Para hacer su propia justicia, basta con hacer lo que le dé la gana. No necesita dedicar 90 minutos para escuchar esto. Pero si usted es alguien que pensó, mire, en realidad yo quisiera hacer la voluntad de Dios, entonces usted y yo debemos estar atentos a lo que sigue. Es que portarse como los demás, gritar, amenazar, usar los puños o cosas como esas, así reclaman sus derechos los que viven conforme al linaje del rey Saúl. Y para eso no se requiere estudiar la Biblia. Llevamos dentro un rey Saúl. Basta con que lo dejemos salir a flote y haremos cosas iguales o peores. Pero si lo que deseamos es reaccionar según la voluntad de Dios, pues entonces hay que reaccionar según la voluntad de David esta vez. Él se niega a hacer su justicia en sus propias manos y menos delante del ungido de Dios. A ojos cerrados, Saúl estaba loco. Nadie va a discutir si él estaba obrando con justicia o no. Todos estamos claros que él estaba fuera de orden. Y toda la injusticia con la que un mortal puede actuar era la que reinaba en el corazón de Saúl. Pero aún con todo y eso, David dice, es el ungido de Dios. Y siente culpa de cortar la orilla de su manto. Increíble, ¿no? Así es que ahora seamos prácticos y pensemos. Si Dios pone a ese hombre o a esa mujer en nuestras manos que tanto tiempo nos ha lastimado, ¿qué voy a hacer?
Déjenme contarles una historia de una de las familias de la iglesia. Cuando yo digo que cada familia es una especie de telenovela, yo no exagero. Lo que pasa es que algunas familias en su soberbia se creen tan buenos y tan estables que no se dan cuenta lo que en derredor de ellos piensan. Pero en fin, escuche esto. Desde luego tengo su permiso para contar, solo que sin detalles. Ella trabajó en una especie de fábrica, una especie de maquila, hacían varios productos. Y ella era la encargada de limpieza en el área de oficinas. Mucho tiempo. Los jefes, los dueños que no eran del país, siempre fueron muy amables con ella. Eran personas muy nobles, y ya que limpiaban sus oficinas y todo esto, eran cariñosos, y ella era una mujer muy educada, muy dulce, muy discreta y muy respetuosa. Jamás hablando de la vida de nadie, siempre en silencio. Ellos llegaron a quererla mucho. Debido a ese cariño, la gerente de recursos humanos no la soportaba. Y como coincidían en edades, siempre le estaba poniendo trabajo extra, siempre estaba tratando de desacreditarla, siempre influía en los pagos y la maltrataba. Esta mujer oró y oró largos años por esta persona que tan mal le trataba, porque la discriminaba por ser encargada de la limpieza. El tiempo corrió, ella hizo más daño, los dueños de la fábrica tuvieron que salir y la gerente de recursos humanos dijo, ahora es el momento. Para ese entonces, cuando los dueños salieron, el hijo regresó de sus estudios fuera del país para hacerse cargo de los negocios de sus padres. Y en una de esas mañanas, ella se enferma, la encargada de limpieza. Envía a su hija, la misma edad del muchacho. La niña llega y dice, mi mamá pide perdón porque está bien enferma, aquí está la incapacidad, pero dice que yo voy a hacer la limpieza estos días. Entró a la oficina del muchacho y el muchacho se vuelve loco por ella. Se enamora a primera vista, tal cual telenovela. Esta niña había estado estudiando porque su mamá, encargada de limpieza, ocupaba todo para su bebé. No pasaron ni 3 meses cuando ya eran novios. En 6 meses estaban casados. Él, por ser extranjero, tenía que salir mucho. Y como la niña ya llevaba 3er año de administración de empresas, le dijo, ahora tú te haces cargo de esto. Ok, usted es esa niña. Ahí está la gerente de recursos humanos. ¿Qué va a hacer con ella usted? Sé cómo están disfrutando lo que van a hacer. Se están deleitando e imaginándolo. Esta niña le dijo a su mamá, no vas a trabajar nunca más en limpieza. Solo vas a venir a limpiar a nuestra oficina y a cuidarme a mí, punto. Eso es lo que quiere mi esposo, dijo. Todos cristianos. Y le dijo, y dime a quién voy a poner en lugar de esa mujer que tanto te hizo llorar. Porque ella recordaba de niña cuando su mamá llegaba humillada llorando a su casa. Escuche lo que dijo esta anciana. Yo sigo siendo tu mamá y tú vas a obedecer lo que voy a decirte. Tú no vas a tocar a esa mujer. Porque deja que sea Dios el que haga justicia con ella. Dijo la niña, usted está loca, mamá, siempre ha estado loca. Dios la ha puesto ahora en mis manos para poner justicia, dijo. Y yo daba exactamente lo que yo pensé, eso deberíamos escribirlo. Como esta niña aprendía mucho de su mamá, el respeto a Dios,
no por palabras, sino por cómo ella había respetado a Dios. La llamó a la gerente de recursos humanos y le dijo: usted no se imagina cómo deseo echarla este día, pero mi mamá dice que eso no está bien delante de Dios. Así es que quiero decirle que usted no tiene que temer de su trabajo. Si usted sigue haciendo bien su trabajo y usted no maltrata a más nadie, usted tiene aquí su trabajo seguro. Cuenta que esta señora no paraba de llorar de la sorpresa. Y luego fue la amiga íntima de la anciana, porque la anciana la llevó a los pies de Cristo. Parte de quien me contó todo esto es la familia de la gerente de recursos humanos. Cosas las de la vida, ¿no? ¿Cómo da vuelta? Y usted puede decir: pastor, ¿de dónde sacó esa telenovela? De las telenovelas que oigo a diario en esta iglesia. No es nada de sorprenderse. Ahora, yo no le estoy contando esto para que usted sienta esperanza. Ay, mañana me lo van a poner a mí en mis manos entonces. No, le estoy poniendo esto porque le quiero preguntar: ¿qué va a hacer usted con ese hombre de negocios que lo estafó? ¿Qué va a hacer usted con esa mujer que lo abandonó y le dejó a sus hijos cuando esté a un tiro de lanza en sus manos? ¿Qué va a hacer usted con ese líder ministerial que lo ha humillado o que lo humilló una vez? Bueno, si quieren obrar según la voluntad de Dios, voy a darles 3 razones rápidas del por qué deberíamos perdonar. La primera: usted también debió tener alguna culpa. Sé que hay gente muy mala como Saúl, que aunque uno no les haga ni les diga nada, ellos igual reaccionan y quieren nuestro mal. Pero lo cierto es que una buena parte de ustedes, empezando por mí, no somos como David, que no hemos hecho nada. Algo hemos hecho para que también arremetan contra nosotros. Entonces, la primera razón por la cual perdonar es: déjese de pasarse a sí mismo como inocentes. Algunos de ustedes, empezando por mí, de inocentes no tenemos nada. Actuamos con intención, actuamos con premeditación, actuamos con ventaja y otro montón de defectos más. Al fin resulta que se topó, ¿cómo se dice? El comal con la olla. ¿Cuál es el dicho? Lo que el comal le dice a la olla. Entonces, al fin encontró la olla su comal o algo así. Y ahí está el problema. Entonces, lo más seguro es que alguna culpa tenemos de lo que nos hicieron. Así es que si alguna culpa tenemos, más sabio es que digamos como el verso del Padre Nuestro: perdona mis ofensas, así como yo perdono al que me ofendió. Segunda razón por la que deberíamos perdonar: es mejor que la justicia la ponga Dios, no nosotros. Él siempre hará las cosas mejor que usted o mejor que yo. Deje que sea Él el que diga: mía es la venganza. Deje que Él ponga a la gente en orden. Y por favor, no haga caso a los subversivos que le dicen en su espalda: Dios te lo ha puesto ahí. Esto viene del Señor. El Espíritu Santo te ha iluminado. No haga caso de ellos.
Deje que sea Dios quien haga justicia. No lleve sobre su corazón. Ha llevado tantos años o meses el dolor de esa persona que le fastidia y ahora va a llevar tantos años más la culpa de haberse vengado. No. Deje eso en paz. Ya están distantes de usted. Si puede hacer algo en favor de ellos, hágalo. Me preguntó ese hombre, le hablo de un hombre maduro, 45, 50 años, y con lágrimas como si fuera un bebé. Siento odio, me dijo, por ese hombre, por su papá. Aparece, el papá tiene 72, 75 años ahora. Y aparece en la vida de ellos porque ahora su hijo tiene un poco de solvencia económica. Lo llega a buscar y lo abraza y el papá llora. Y él todo consternado porque siempre sintió repugnancia hacia su padre por las cosas que le hizo a su mamá, por cómo los abandonó, por las veces que él tiene en su corazón que su padre golpeó a su mamá y cómo puso sus amantes en la casa de su mamá. Él recuerda todo eso. ¿Quién puede culparlo de sentir repugnancia contra su padre? Pero ya eso estaba cambiando. Él vino al Señor, su vida fue restaurada, empezaron las bendiciones económicas. Él tiene a su madrecita como si es una pequeña princesa. Es una familia hermosa. Entonces en ese momento aparece el papá y lo abraza y llora, dice él con toda hipocresía, y después de que se toman un café, entonces le dice: mira, hijo, fíjate que estoy pasando problemas y esto y lo otro. Más cólera, le dijo: entonces usted ha venido acá para pedirme dinero. Y cuando pidió hablar conmigo, lo hizo porque él dice: mire, yo lo que quiero es meterlo preso, me dijo. Y yo le dije: pero ¿y entonces para qué viene a hablar conmigo? Es que quería saber una opinión extra si el Señor aprueba que yo lo meta preso. Yo le pregunto: pero ¿y por qué lo va a meter preso? Es que mire, le di dinero. Entonces con ese dinero fue e hizo una estafa. Hizo un negocio chueco, eso es contra la ley, y entonces antes de verme involucrado lo voy a meter preso. Pero si usted no corre riesgo, le digo. No, no corre riesgo, pero igual, ya demasiado. Bueno, le dije yo, la Biblia dice que hay que respetar las leyes. Si usted le dice al abogado de su empresa que adelante con lo que la ley dice, yo no encuentro ningún pasaje en la Biblia que le reproche a usted por obrar conforme a las leyes de los hombres. Pero si usted viene a preguntar ¿cómo se va a sentir un hijo después de haber metido a la prisión a su padre? Mire, le dije, ya bastante sufrió como para encima llevar la culpa de que metió preso a su papá. Y cuando yo dije eso, echó a llorar. Me dijo: debo perdonarlo. Pregúntele al Señor. Es que yo sé que debo perdonarlo. Entonces, ¿para qué vino? Le dije. No, me dijo: mire, en realidad solo quería un empuje. Yo pensé que a lo mejor usted se iba a olvidar de ser pastor y me iba a decir: metámoslo preso. Pero gracias, me dijo. En realidad yo sabía que debo perdonarlo. Nadie dijo que esto va a ser fácil. Son personas que nos han herido. Y algunos nos siguen hiriendo. Y lo mejor sería, bueno, ya que tanto fastidias, ¿por qué no te las arreglas por vos mismo? Y creo que hay una cantidad no pequeña de padres con hijos ingratos que a cada rato piensan esto. Arreglátelas por tu propia cuenta. Porque siempre cuando estás en problemas tenés que venir. Pero una vez más, el amor de padres
surge, el perdón viene y también la ayuda. Le dije razones, que eran 3, por las cuales es mejor perdonar. Hay un montón, pero yo solo quiero mencionar una última. ¿Qué tal si al que usted piensa hacerle justicia es un ungido de Dios? Ay, si ese hombre o esa mujer es un siervo de Dios, es mejor no meternos con ellos. Pastor, ¿cómo va a creer que ese hombre Saúl era un ungido de Dios? Entonces cambiemos la Biblia. Porque la Biblia dice que Dios lo ungió. Puede ser un ungido. Deje que sea Dios el que arregle las cosas. ¿Saben qué? Si ese hombre o mujer que tanto le ha fastidiado y hoy usted tiene la oportunidad de desquitarse, es un ungido de Dios, si usted no obra nada en contra de esa persona, pobrecita esa persona. Porque entonces Dios se compromete a él a hacer justicia. ¿Me entendieron lo que acabo de decir? Pobrecito de ese hombre o de esa mujer. Tiene que empezar él o ella a pedir misericordia si es un ungido. Porque Dios dice que si usted deja eso en las manos de Él, Él es el que va a hacer justicia. Y cuando Dios hace justicia, salimos muy mal librados. No es porque Dios va a obrar mal, es que Dios va a hacer justicia. Y lo que algunos de nosotros merecemos es terrible. Es terrible. Perdónenme un ejemplo más. Una familia se hizo pedazos. La herencia quedó en uno de los hijos y me compartió él. Fíjese que llamé al abogado y le dije que reparta todo esto y que yo no quiero un 5. Yo le dije, ¿por qué? Porque fíjese que aunque mis hermanos están locos, me dijo, todos son cristianos. Y todos ahora me acusan de que yo me he robado esto. Y en realidad me dijo, no voy a ser ni más pobre ni más rico con esto. Lo único que voy a canjearme es que mis propios hermanos me odien. Así es que ya vendí y le voy a dar a cada uno su parte y yo me quedo sin nada, me dijo. De todos modos no es algo que me urgiera. Bueno, pocos meses pasaron para que esos 3 hermanos perdieran todo. Y como conozco a la persona, ella siguió contándome. Me dijo, mire, esto es esto, esto es lo otro. Lo perdieron todo. ¿Y sabe quién es ahora el que les está ayudando? El mismo que les dejó la herencia. Y me dice él, entre más ayudo, Dios más bendice mi negocio, fíjese. Ah, bueno. Deje que sea el Señor. Puede ser un ungido y puede ser también por el otro lado, que Dios ya lo ha perdonado y usted está tratando de hacer justicia y puede ir por muy mal camino. El Evangelio es una filosofía de perdón. Y voy a cerrar este sermón narrándole cómo Gene Edwards cree que sucedió la escena allí en esta cueva. Él dice que todos estaban inquietos como leones hambrientos a quienes les habían arrebatado su presa. Ellos eran guerrilleros, ellos no sabían nada de su misión. Así es que uno de ellos, moviéndose hacia David con cierta repugnancia y desprecio, le dijo, y con tono de voz alta,
Muchas veces estuvo a punto de atravesarte con su lanza. Lo vi con mis propios ojos. Te persigue en cada cueva como si fueras un perro. Y esta noche Dios lo pone en tus manos y no hiciste nada. Míranos, seguimos siendo como animales, cuando hoy pudiste haberte convertido en el rey de Israel y nosotros ser libres por la mano de Dios. El desconcierto y silencio fue mayor en la cueva. Nunca antes alguno del grupo se había atrevido a levantar la voz contra el matador de gigantes. Lo respetaban por ser un hombre de Dios y por ser un guerrero con mucho coraje. David se puso de pie y parecía con un tono de desquitar el insulto. Parecía que estaba a punto de decirle: ahora aprenderás por la fuerza quién es el que manda. Pero para sorpresa de todos, aunque estaba de pie, con un rostro de compasión le dijo: voy a ignorar, Joab, todo lo que me has dicho y la manera en la que me hablaste, por tu propio bien. Y debes saber que nadie tocará al ungido de Dios y que yo no tomaré el trono según las costumbres de Saúl, sino la voluntad de mi Dios, perdonando. Su autoridad y sus palabras fueron más fuertes que el golpe de una lanza o de un puño. Todos fueron a dormir murmurando: este líder que tenemos es extraño, parece casi un masoquista que le gusta sufrir. Pero ninguno se atrevía a irrespetar a su líder. Y dice este escritor que si los ángeles también duermen, esa noche, antes de ir a dormir, platicaron entre ellos y con satisfacción y orgullo uno de ellos dijo: al fin Dios pondrá en el reino a un hombre digno de confianza, un hombre que sabe perdonar. Quiera Dios que esas últimas frases puedan decirse de usted o de mí en alguno de nuestros actos. Y que uno de estos días, si es que los ángeles opinan, puedan decir: qué bueno que todavía hay hombres o mujeres en los que Dios puede confiar el reino porque pueden perdonar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta grita a nuestras vidas. Quizá hay en medio nuestro hombres y mujeres que han estado sufriendo y lejos de escuchar que deben perdonar, habrían preferido escuchar cómo harás justicia. Tú, Señor, obras de forma extraña en nosotros y entiendo que ocupas el perdón para sacar de nuestros corazones raíces de amargura y bendecir a otros. Y si ese fue el caso, toca el corazón de esas personas tan fuerte que ellos puedan ver a Jesús en el momento que están sufriendo. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, no voy a invitarle a venir al frente, que cambie religión o que alguien piense que usted es una persona que necesita perdonar o pedir perdón. El asunto es que todos necesitamos el perdón del Señor y nadie lo va a obtener si Jesús no está en nuestros corazones, si no damos el paso de recibir a Jesús en nuestras vidas. Por ello, si alguien esta mañana dice: predicador, yo necesito el perdón de mi Señor, donde está y en el mejor silencio, la mejor reverencia y la mejor discreción,
levante su mano en señal de recibir a Jesús y la baja de inmediato. Déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien que dice, yo quiero, Dios le bendiga, puede bajar su mano? ¿Habrá alguien más que dice, oiga, predicador, yo también soy otra persona que necesito perdonar, necesito que el Señor me perdone, necesito a Jesús obrando en mi vida? ¿Dónde está? Tome el valor, el coraje, levante su mano y reciba a Jesús esta mañana. Vamos, tome el valor, permítame orar con usted. Ahí donde está. Todos tienen sus rostros inclinados, sus ojos cerrados, están orando. Venga Jesús esta hora. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga también, Dios le bendiga. Qué bueno por las personas que con valor y con firme decisión esta mañana dicen, sí, yo quiero recibir a Jesús, yo quiero abrir mi corazón delante de Él. Venga Cristo, permítame orar con usted. ¿Alguien más que levanta su mano? ¿Alguien más que viene a Jesús y pone su mano en alto en señal de recibirle? ¿Alguien más? Señor, gracias por las personas que hicieron la profesión. Ruego que tu Espíritu les dé salvación, vida eterna. Despídenos en tu paz. En tu nombre oramos. Amén y amén. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno.